Ahí tienen ya la diapositiva, ¿no? El tema es firmeza y constancia, rasgos de una iglesia eficaz. Firmeza y constancia, rasgos de una iglesia eficaz. ¿Es eso cómo está ahí? ¿Ok? Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre, conscientes, convencidos de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar reunidos en tu casa y poder escudriñar tu palabra, alimentarnos de ella. Señor, ella transmite aliento al corazón y nos da dirección exacta conforme a tu voluntad y al propósito en el cual tú quieres dirigirnos. Te ruego, Padre, que tú hables a tu pueblo en esta mañana, que me uses como un canal para ministrar tu palabra, que lo que broten de mis labios sea tu voz, Señor. Recibe tú toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno de ser exaltado. Ruego por tu favor y tu misericordia en este momento. Reprendemos también toda obra de las tinieblas y todo obstáculo que el enemigo quiera sembrar en nuestra mente para que tu palabra no llene nuestro corazón. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y nos abrimos al magisterio de tu Santo Espíritu y a la influencia de tu palabra en nuestros corazones. Recibe tú, Señor, una vez más la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo creo que no hay ninguna duda de que esta epístola es de la autoría del apóstol Pablo. El consenso general, de manera universal, la iglesia del primer siglo aceptó esta carta como de la autoría de Pablo. Tenemos también evidencias internas de la misma carta que nos dicen que él es el autor de esta carta. Desde que comenzamos a leer los primeros versos, los primeros capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. Así que se está presentando y está diciendo que él es una carta que él está enviando a la iglesia de Dios que se encuentra en Corintio. Así tenemos varios textos, no solamente el capítulo 1, versículo 1, sino que tenemos el capítulo 3, versículo 4 al 6, también tenemos el capítulo 4, versículo 15, que nos habla en las evidencias internas de que es Pablo el autor de esta epístola. También tenemos el testimonio o las evidencias externas, como también se le dice cuando se hace un proceso para poder llegar a la conclusión de que una carta es canónica. También encontramos evidencia externa de padres apostólicos de la iglesia, en la historia de la iglesia, que también ratificaban la carta a los Corintios como de la autoría del apóstol Pablo. Ahí tenemos a Clemente de Roma, que fue obispo en Roma, que también asevera esto. También tenemos otros padres de la iglesia o otros líderes importantes de la iglesia, como Policarpo, como Ignacio de Antioquía. Policarpo, que era de Esmirna, obispo de Esmirna. Y también tenemos a Tertuliano, que ellos siempre dieron la autoridad de que esta carta había sido escrita por el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo surge esto, o dónde estaba ubicada la ciudad, o dónde estaba ubicada esta iglesia? Bueno, Corintio es una ciudad que se encuentra en la parte sur de Grecia. Era parte de una provincia romana de Acaya, a unos 72 kilómetros al oeste específicamente de la ciudad de Atenas. Corintios se caracterizó, amado hermano, por tener un gran desenvolvimiento económico. Había gran comercio en la ciudad de Corintios. Y no solamente que representó un eslabón importante en el comercio en Grecia, sino que también en todo el mundo del Mediterráneo fue muy importante su desarrollo comercial y su desarrollo en todas las aristas. También en la parte norte de África, en la parte de Italia, en toda el Asia Menor, ella se destacó por su comercio y demás. Ahora, lo que sí también tenemos que señalar, que la ciudad de Corintio fue muy
famosa no solo por el comercio y las negociaciones que se hacían en esa ciudad, sino también por lo corrupta que fue esa ciudad. Déjeme decirle que debido a su conexión con el paganismo, a su trasfondo pagano, Corintio llegó a ser una ciudad que se desarrolló un tipo de perversión y todo un tipo de corrupción a grandes escalas, a grandes niveles. De hecho, hasta el título, su nombre llegó a caracterizar una vida perversa. Por eso muchas veces se decía en aquel entonces que estaba era una persona, era una, ¿cómo puedo decirlo? Corintia, una persona estaba siendo una persona corintia, era como una mujer de la mala vida. A ver si me hago entender. Una mujer que era liviana, una mujer estaba diciendo, esta era una mujer corintiana. Y cuando una persona estaba teniendo un estilo de vida y está siendo como los corintios, así era el término al cual se refería. Ahora, como toda ciudad de la antigüedad, Corintios tenía lo que llamamos una acrópolis. ¿Qué cosa era una acrópolis? Una ciudad alta, una ciudad ubicada en lo alto. En aquella ciudad vamos a ver que había mucha edificación. Había una de las edificaciones más importantes que era el templo a la diosa Afrodita, era la diosa del amor. En ese templo, que estaba como a 600 metros de altura, servían cerca de 1000 sacerdotisas. Escuche esto, qué importante. Cerca de 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución religiosa o la prostitución ritual, espiritualmente hablando. Ellas tenían todo tipo de prácticas religiosas que tenían que ver con orgías y demás. Y estas mujeres no solamente se enfocaban en el servicio al templo, sino que el servicio al templo era en la mañana. Pero en la tarde ellas bajaban a la ciudad, descendían a la ciudad para dar sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes que venían. Así que en medio de ese ambiente, amado hermano, tan corrupto, tan corrompido, tan hostil, se funda una iglesia. Se funda la iglesia del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 18, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo funda la iglesia de Corintio, en la ciudad de Corintio. Comienza a predicar primeramente a los judíos en la sinagoga, luego se voltea a donde están los gentiles, comienza a predicarle también el evangelio a los gentiles. Pablo sale de allí y en el proceso de 3 años, Pablo está en Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso, enseñando allí, apoyando a los ancianos y demás, cuando de pronto recibe una carta de alguien que le dice, oye, la iglesia en Corintio está en crisis, la iglesia está en la debacle, la iglesia está en una situación muy crítica. Así que Pablo recibe esta carta y en respuesta a esta carta es que nace esto que tenemos delante, la primera epístola de Pablo a los Corintios, dándole respuesta a las perversiones que se habían levantado dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuáles eran los problemas que radicaban en la iglesia de Corintios? Yo creo que ahí está en la diapositiva algunos de los problemas que radicaban en la iglesia de Corintios. Lo primero que tenemos ahí, el primer problema era que había divisionismo, habían grandes problemas de divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, de Cefa, otros yo soy de Apolo, no, yo soy de Jesucristo. Y habían fragmentación dentro de la iglesia, algo que no agrada al Señor. Nosotros no somos del grupito de fulano, del grupito de mengano, nosotros somos del ejército del Señor Jesucristo. Ni el pastor Henry murió por usted, ni otro líder murió por usted murió Cristo. ¿Cuántos creen eso? Con usted está Cristo siempre, así que no se fraccione, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia en la fe. Ese era un problema que había en la iglesia de Corintios, divisionismo, tolerancia de pecado de incesto. Alguien estaba con la esposa de su padre, sí, el padre tenía una esposa y él tenía relaciones con aquella mujer. En el capítulo 5, versículo 1 al 13 se encuentra esa historia. También vemos la inmoralidad sexual de manera general, capítulo 6. Tenemos también el pensamiento humanista acerca de la verdad que predicaban los apóstoles. Y también tenemos conflictos sobre la libertad de los creyentes. Todos esos problemas estaban en la iglesia de Corinto. Alguna persona dice, tenemos que volver a la iglesia antigua. No, la iglesia antigua también tenía problemas. ¿No lo sabía usted? Mira todos los problemas que tenía la iglesia antigua. Nosotros ahora nos comparamos con la iglesia de Corinto y decimos, wow, estamos bien. Ellos tenían problemas también. No existe hasta el momento la iglesia perfecta. Hay gente que vive la vida saltando de iglesia en iglesia. Yo le he puesto cristianos saltamontes, porque hoy están acá, mañana están allá, el otro día han pasado por todas las iglesias de Aruco y ya no les basta la iglesia de Aruco, se van para Santa Cruz. Al final están buscando la iglesia perfecta y no la vas a encontrar. Déjame darte la noticia, porque no existe. Y el día que la encuentres, mejor no vayas porque la vas a echar a perder.
¿Entiendes? La iglesia perfecta existe en la presencia del Señor. En el cielo no va a haber problema. Así que lo que nosotros tenemos que enfocarnos es cada día en direccionarnos a la perfección, como lo dice la Escritura. Y eso está en sentido particular. Es para contigo, es para conmigo en lo particular. Tenemos que buscar los patrones que están en esa Escritura y vivir conforme a ella. Entonces, si todos nos enfocamos en eso, yo creo que vamos a tener una iglesia bastante cerca de la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, amado, ¿qué era el problema que había llevado a los corintios hasta ese punto? ¿Por qué habían llegado hasta ahí? Y eso nos va a dar paso a nosotros en esta mañana a llegar al primer punto de este tema que vamos a empezar a desarrollar. Y lo primero que había en ellos, por los cuales ellos estaban en esa condición, yo quiero que note eso, es que tenían una mente infestada por ideas incorrectas, pensamientos y conceptos incorrectos. Una mente infestada por pensamientos incorrectos, por ideas incorrectas. Y esto es muy importante. Toda persona es lo que piensa. Si usted no lo sabía, toda persona se proyecta como esa persona piensa. Si una persona tiene una ideología que toma el 99% de su cerebro, una ideología materialista o ateísta, esa persona se va a proyectar como un materialista, como un ateísta. ¿Sí o no? Si todo lo que ocupa tu mente, si todo lo que tiene el control de tu mente es un pensamiento secularista, usted se va a mover en la vida porque conforme a lo que usted piensa, usted actúa, usted se va a mover como todo un liberal, como todo un secularizado. Si lo que abunda en su mente es un sincretismo religioso, usted va a tener todo tipo de dioses en su casa y todo tipo de piedra y tira colorada que existan. ¿Por qué? Porque usted tiene un sincretismo en su mente y eso va a direccionar sus pasos. ¿Entendió eso? Por eso es que nosotros vamos a encontrar en la Biblia muchas veces, de tapa a tapa, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que continuamente se nos habla a guardar nuestro pensamiento, a guardar nuestras mentes. Y es por eso que el mismo apóstol Pablo nos dice en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones, que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que pensamos, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo guardamos nuestro pensamiento, en cómo protegemos nuestra mente. Por eso el mismo Pablo en la carta a los Romanos dice, porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Porque el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Conforme a lo que él piensa, él se va a mover. Si piensa en las cosas espirituales, él va a vivir como un hombre espiritual. Si piensa en las cosas de la carne, en los placeres de la carne, en los deleites de este mundo, su vida se va a dirigir en ese sentido, en esa dirección. ¿Me está entendiendo? Por eso también vamos a encontrarnos Pablo diciendo, mire hermanos, a los cristianos de Filipo, por favor hermanos, escuchen, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay virtud alguna en ellos, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto piensen, con estos elementos llenen su mente. ¿Para qué? Para que su vida vaya de una manera diferente. Y cuando le escribe a los corintios también le dice, es necesario que rompamos todo altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Guarde su mente, amado. Guarde su mente, cubra su mente, porque conforme a lo que usted piense, usted va a actuar en la vida. Y estos hombres habían dejado su mente filtrarse por todo tipo de pensamiento dualista de los griegos gnósticos, los cuales pensaban que el cuerpo no servía para nada, que el conocimiento era lo máximo, no creían en la resurrección de los muertos y estaban imitando un estilo de vida pecaminoso, liberal, sexualmente hablando, que tenían los griegos. ¿Por qué? Porque esto era lo que tomaba su mente, lo que había inundado su mente. Y déjame decirle que la iglesia del siglo XXI no está muy lejos de eso. Muchas veces nosotros hemos dejado que nuestra mente sea filtrada por la información del mundo. Hemos dejado que en nuestros cultos se introduzcan actividades secularistas. Y eso no agrada a Dios y eso nos hace perder el norte. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente. Y hoy en la iglesia nos vamos a encontrar personas con pensamientos secularizados e iglesias que practican una doctrina secularizada. ¿Qué cosa es el secularismo? El secularismo viene de la palabra secular, que quiere decir edad o tiempo. Y la doctrina del secularismo lo que presenta es un conjunto de ideas que quitan lo sobrenatural y dirigen la atención del hombre al plano terrenal. Lo colocan a él como centro y medida de todas las cosas y lo colocan solo en los
cosas temporales de este mundo. Ese es el secularismo. Desplaza lo sobrenatural, desplaza lo canónico y todo lo que queda es lo humanista, lo lógico, lo que suena bien, lo que funciona. Por eso usted se va a encontrar muchas veces iglesias que están adoptando sistemas y estructuras del mundo que parecen, amado hermano, más una empresa y un club social que una iglesia. La iglesia no es un club social, la iglesia no es una empresa, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Estamos en este mundo para irradiar su luz. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia. Y es por eso que vamos a encontrarnos también pastores que parecen cualquier cosa menos un pastor. Usted se va a encontrar pastores, ¿por qué? Porque su mentalidad está secularizada y van a parecer más un empresario de una empresa, un gerente de un hotel que un pastor. ¿Por qué? Porque su pensamiento es secularizado, porque su mente se dejó filtrar por todas esas cosas. Es lo que había pasado con esta iglesia, es lo que había pasado con Corintios, es lo que puede suceder con nosotros si no tenemos una mentalidad bíblica 100%. Nosotros por muchos años nos hemos caracterizado como el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. ¿Sí o no? Es el pueblo de la Biblia, es el pueblo del libro, es el pueblo que se rige por él, es el pueblo que estudia el libro, es el pueblo que sabe citar el libro, que lo domina. Que no se nos quite ese calificativo como iglesia protestante, la iglesia del libro. Porque estamos casi volviendo al medioevo, estamos casi volviendo al tiempo donde la Biblia era expuesta en latín en las misas. Y el pueblo se quedaba, ¿what? Imagínense ahora que yo me pare aquí a citarle a Pablo y a todos estos hombres de Dios en latín. ¿Y cómo se quedan ustedes? ¿What? ¿Qué me dijo, pastor? Pero somos el pueblo de la Biblia, no te puedes desajustar, no te puedes desconectar de ella, tienes que estudiarla. ¿Me dice amén? Esto tenía Pablo. No podemos dejar, amado, que se filtre un pensamiento secularizado en nuestras iglesias. No podemos dejarlo. Y todo, aunque parezca lindo y aunque parezca correcto, páselo por este tamiz. Páselo por aquí y busque respaldo bíblico para cada cosa que usted va a hacer en la vida. Y no tratando de forzar el texto, sino su vida, llévela a lo que dice el texto. ¿Entendió? Y tengo dos pasajes bíblicos para eso. Y el apóstol Pablo es el principal exponente. El apóstol Pablo en su libro a los Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También le dice a los cristianos de Corintios, la segunda vez que le escribe, le dice: porque las armas de nuestra milicia, aunque vivimos en la carne y caminamos conforme a la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, por eso no militamos según la carne. Nosotros no tenemos que incorporar aquí nada que el mundo nos parezca lindo ni nada. Un pensador del comentario McDonald del Nuevo Testamento cita a este pensador, no recuerdo su nombre, pero mire lo que dice respecto a la iglesia de los Corintios. Dice: la iglesia estaba en el mundo y tenía que estar en el mundo, pero el mundo estaba en la iglesia y esto no debía ser así. La iglesia estaba en el mundo y tenía que estar en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no, el mundo no puede estar en nuestra iglesia, ¿entiendes? Porque finalmente, aunque nosotros tenemos el término y utilizamos los términos y hay veces nos enquistamos con los términos, la gente, mundano, tú también eres un mundano. ¿Cuántos mundanos hay aquí? Yo soy mundano, si no lo sabía. Todos somos mundanos. ¿Hay alguno aquí que viva en Martes? ¿Hay algún extraterrestre aquí? Todos pertenecemos al mundo. Lo que no vivimos conforme al mundo. Y eso es lo que hay ahí en la palabra. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que no podemos, bajo ningún concepto, dejar nuestra mente abierta a que se filtre todo tipo de información, sino que debe ser cubierta con la palabra de Dios. Debe ser cubierta con el Espíritu Santo de Dios. Así que vaya llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en el Señor Jesucristo. ¿Dónde usted se encuentra eso? Aquí está el manual. Ahora, quiero compartir algo, otro punto, y es que Pablo lo que está diciendo aquí en el texto, está ofreciéndonos un desafío a modo de conclusión.
¿Por qué les digo que hay un desafío a modo de conclusión? Porque nosotros no podemos interpretar este versículo que nosotros hemos leído en esta mañana de una manera aislada o independientemente de todo el texto, porque es un texto que está conectado con un capítulo, y ese capítulo y ese versículo 58 realmente es la conclusión de todo lo que Pablo ha venido hablando. Y que aborda precisamente el problema del capítulo 15 que tenía que ver con la enseñanza de los apóstoles. Es una conclusión que el apóstol está hablando, que está llegando. Y el tema que Pablo está abordando en todo el capítulo 15 está relacionado con la resurrección del Señor Jesucristo. Es la piedra angular de nuestra fe. Y él precisamente ahí donde el diablo va a atacar, y ha estado atacando por mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que saber dar una defensa lógica, coherente, cristocéntrica y bibliocéntrica de esta doctrina, porque es ahí donde descansa nuestra fe y nuestra victoria. De hecho, mismo Pablo, más adelante, en este mismo verso del capítulo 15, que se lo dejo de tarea para que lo lean en la casa, va a decir: si nosotros no sabemos sostener esto, si nosotros no tenemos la resurrección, estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, comamos, bebamos, porque ciertamente mañana moriremos y no va a pasar nada, pero tenemos que dar una buena información. Ahora Pablo, a modo de conclusión, le dice algo a los cristianos de Corintios y le dice: primeramente, estad firmes y constantes. Y es ahí donde quiero presentar el punto. Él está estableciendo una convicción en la mente y en el corazón de los corintios. Él está estableciendo esa convicción. Por eso utiliza específicamente la palabra firme, que la hemos tenido aquí así se titula el tema, firmeza y constancia. La primera palabra que Pablo dice es firmeza. Manténganse firmes. Diga conmigo, firme. Diga algo fuerte, firme. ¿Qué quiere decir? El significado de esa palabra en griego quiere decir concluir todo asunto como una convicción. Es estar profundamente convencido, tener ese argumento sólido en nuestra mente, es estar persuadido de ello, es estar convencido de ello. Eso es lo que Pablo quiere lograr en la iglesia, que ellos comprendan y estén firmes, echando raíces en esta doctrina de la resurrección de los muertos, de que Cristo se levantó de los muertos y que juntamente con Él también nosotros nos hemos levantado y nos vamos a levantar. Hemos resucitado con Él. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso? Usted se pregunta: pastor, ¿por qué Pablo hace eso? No sé si me queda tiempo, pero voy a desarrollar hasta donde pueda. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque hay algo muy salubre en esto. Porque hay algo muy saludable en conocer estos principios de la resurrección y la doctrina de la resurrección. Estar fuertemente cimentado a ella, fuertemente arraigado a ella. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué beneficios reporta a mi vida como creyente? En el tema práctico, teológicamente está muy bien, suena muy bonito, muy elocuente, pero con mi vida práctica, ¿cómo eso me beneficia? Yo creo que es la pregunta que nos interesa a todos. Y en primer lugar es porque cuando nosotros conocemos la doctrina de la resurrección de manera correcta, y vamos a estar este mes hablando mucho de ese tema porque ese es el mes de la Semana Santa, de la semana de pasión, resurrección del Señor Jesucristo, crucifixión y resurrección. Vamos a ver que lo primero que reporta nuestra vida es que cambia nuestra perspectiva de la vida y nos hace asumir una actitud diferente ante la vida. Cuando comprendemos este concepto, cuando entendemos esta doctrina, asumimos una actitud diferente en la vida y nos hace cambiar nuestra cosmovisión completamente. ¿Qué es lo primero que hace? Cambia nuestra perspectiva completa. Lo que nosotros calificamos como una desgracia total, como una fatalidad, y me refiero a la muerte, ya deja de ser una fatalidad. ¿Entendió? Aquello que usted decía: ay, qué fatalidad, fulano se murió, mengano se murió, ay, la muerte me aterra pensar en ella. Ya ahora usted cambia su manera de ver esas cosas, de interpretar esas cosas, porque usted sabe que la muerte no es el final, que la muerte no es el punto y final de las cosas, sino es el punto y seguido para llegar, es la transición para llegar justamente a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para tener plenitud de gozo allí a la diestra, a la presencia de nuestro Dios, donde está el Padre y el Hijo a su diestra. Es esa la gran bendición. Por eso el apóstol Pablo muy sabiamente podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Porque él tenía una cosmovisión muy clara de eso. Por eso Jesucristo dice en el Evangelio de Juan: todavía un poco y el mundo no me verás, pero ustedes me van a ver, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Cambió la perspectiva completamente. Y ahora la muerte no es una desgracia.
La muerte es una transición a disfrutar nuestra victoria, ganada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Eso afecta nuestra vida práctica. Eso afecta nuestra manera de ver la vida. Eso afecta incluso nuestra manera de disfrutar la vida. Porque hay gente que vive en la vida pensando y sufriendo por el día que se van a morir. Y no disfrutan el presente porque están pensando cuando se van a morir. Ay, me voy a morir un día, me voy a morir un día. Sí, te vas a morir, pero vas a ir a la presencia de Dios. No sé si le alegra eso. Debería. ¿Sabe una cosa, amado? Esto que lo voy a decir ahora no es teología de escritorio. Esto es teología práctica. Esto es teología de los zapatos. En el tiempo que yo llevo de predicando el evangelio, en el tiempo que yo llevo de pastor, ya llevo 12 años pastoreando, una década y algo llevo, y hay algo que yo he podido percibir, y quizá usted lo ha hecho también, usted ha hecho esa observación, y es que nosotros hemos podido ver, yo he podido presenciar la muerte de algunos cristianos. Yo he podido estar presente cuando algunos cristianos han dejado de estar en esta vida y han pasado a la otra. He podido ver a personas muertas que no conocieron al Señor. Y déjeme decirle, yo he podido ver en el rostro de aquellos que murieron con Cristo una paz reflejada que no la he visto en nadie más. No escriba esto en ningún libro de teología, no lo diga en ningún seminario. Esto es algo práctico que yo lo he visto en mi vida y que solo ustedes lo han visto. Yo no sé qué misterio hay, pero yo he visto personas que han muerto con Cristo y cuando han partido de este mundo hay una paz reflejada en su rostro. Parece como que sonríen, sinceramente. No sé si es que se queda impregnado ese momento cuando están cara a cara con el Señor, no sé qué pasa. Si es la gloria de Dios que se presenta, no sé. Pero hay algo ahí que se queda impregnado en el rostro. ¿Por qué? Porque hay una convicción, amado. Hay una convicción en el corazón que aun cuando nuestro cuerpo, nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo para estar en la presencia de Dios, se queda impregnado de Él. Y es saber que vamos a la vida, a la plenitud de vida con Él. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso afecta a nuestra vida. Segundo, nos da libertad. Nos da libertad. ¿Nos da libertad de qué? Usted pregunta, bueno, pastor, ¿de qué? Me da libertad del temor. Me da el saber conocer esta doctrina de la resurrección. Me libera del temor, de la ansiedad. Me libera de ese temor a la enfermedad, de ese temor a la muerte, de ese temor a perderlo todo en esta vida, a perder mis posesiones. ¿Por qué? Porque yo entiendo, como dijera el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. No en esta tierra. Así que eso me libera completamente de ese temor. Y como dice un comentarista, June Hoon, que el temor, dice, la ansiedad es la prima hermana del temor. Es comentarista, es teólogo y es psicólogo. Dice, es la prima hermana de la ansiedad, el temor. Si no es así, busque una persona ansiosa, por lo general va a la raíz de su ansiedad y es que tiene temor a algo. Hay temor a perder el trabajo, hay temor al perder los negocios, hay temor a perder la vida, hay temor a perder la salud, y ese temor lo hace estar ansioso. Y ese temor, cuando sigue creciendo y sigue creciendo la ansiedad y lo lleva justamente a esa persona a ser esclavizada de crisis de pánico, de un estrés atroz, de una actitud o de un comportamiento obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque a la raíz es el temor. Pero cuando usted sabe que usted está en Cristo y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, usted dice, qué temor ni qué ansiedad. Yo puedo descansar en las manos de mi amado Salvador. Yo puedo estar tranquilo. Yo puedo estar confiado. Y me hace libre de ese temor. En tercer lugar, conocer la doctrina de la resurrección, saber defenderla, que quede como convicción firme, como dice Pablo, firme, convencido, absolutamente convencido en todo asunto, me hace enfrentar las aflicciones que vienen a mi vida de una manera diferente. Me capacita, me habilita de una fe tal que yo puedo enfrentar cualquier hecatombe en mi vida de una manera diferente a como lo hiciera otra persona que no conoce de este asunto. Yo lo enfrento de otra manera y yo creo que eso es lo que había en Pablo. Por eso Pablo decía, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, los hijos de Dios, ha de manifestarse.
La Nueva Versión, o la Biblia de las Américas dice, no son dignas de ser comparadas con la revelación que hemos de tener de su gloria. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es temporero, es pasajero. El problema, la adversidad, la enfermedad, la escasez, esa situación que tienes en tu casa, eso va a pasar. Y cuando tú lo comparas con lo que te espera es mayor. Y eso te llena de gozo. ¿Por qué? Porque tú entiendes esta verdad. Ya eso me hace estar tranquilo. No me voy a estacionar en el dolor. No me voy a estacionar en la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que me espera es mejor. Porque yo sé que la herencia que tengo es más grande. Yo sé que lo que Dios tiene para mí es mucho mejor. ¿Será, pastor, que ya yo no me voy a estar más triste en algún momento? No he dicho eso. ¿Será, pastor, que yo no voy a tener más problemas y que voy a estar, aunque se esté cayendo el mundo, yo voy a estar alegre con una sonrisa en los labios? No, se trata de eso. Pero se trata que aunque tú estés pasando desiertos en tu vida, momentos de adversidad, aún tú no te vas a estacionar en esa ansiedad y en ese dolor y en esa tristeza. Tú sabes que vas a salir de ella. ¿Por qué? Porque tú cuentas con las fuerzas que vienen de Dios. Tú no te estacionas ahí y sabes que ya la ansiedad, la preocupación no te va a derrotar porque ya has sido vencida por Cristo. Y vives libre de eso. Libre totalmente. Pablo no era un superhombre. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo pensamos, wow, ¿cómo podía en medio de prisiones estar tan tranquilo? ¿Cómo pudo escribir una epístola del gozo, hablando de la alegría, del gozo? Filipenses completamente. Cuando él estaba preso, ¿cómo pudo? Sencillo, él sabía a quién pertenecía. Él sabía, como él mismo dijo en aquella tormenta en Hechos 27, yo sirvo a Dios y sé que pertenezco a Dios. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quién soy y a quién sirvo. Estaba convencido de esta verdad. No era un superhombre, era como tú y como yo. Pablo era como tú y como yo. Era de carne así, como tú y como yo. Tenía los mismos problemas, se cansaba, tenía hambre también, sí, como tú y como yo. Pero tenía una esperanza en el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Esa fue la esperanza que le dio las fuerzas a Esteban para recibir piedra sobre piedra. Y cuando él miró al cielo, aún recibiendo esas piedras en la cara, en la frente, en el cuerpo, y vio la revelación del Hijo de Dios a la diestra del Padre, puesto de pie, Esteban dijo, vale la pena morir por el Evangelio, porque morir por el Evangelio es vivir eternamente para Cristo Jesús. Porque Él vive y yo también viviré. Pablo, al entender esta verdad, la abrazó de tal manera que le dijo a Timoteo, a alguien que estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso, también con características complicadísimas, un joven asumiendo el reto de pastorear, le dijo, acuérdate de Jesucristo. Escúchame, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Eso es lo que yo te he predicado, Acuérdate de Él. Cuando te entres en depresión, acuérdate de Jesucristo. Cuando sientas ansiedad, acuérdate de Jesucristo. Cuando la vida te parezca incierta, acuérdate de Jesucristo. Y en Jesucristo vas a encontrar ese camino recto trazado que desemboca en la eternidad, lleno de esperanza y de victoria, porque Él venció y nos ha hecho más que vencedores a ti y a mí también, por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por medio de aquel que nos amó. Ahora, no sé si me dará tiempo para otro punto, pero quiero ponerle este punto y ya con eso voy a terminar. El domingo que viene continuamos. Y es que también el estar firme en la doctrina de la resurrección nos propicia un correcto enfoque de dónde tenemos que direccionar nuestras prioridades en esta vida. Me parece que esto es oportuno. Nos provee de un correcto enfoque de dónde tenemos que direccionar nuestras prioridades en esta vida. Cuando usted ha tenido la oportunidad de ver algo fuera de foco, ¿sí o no? Un cartel fuera de foco. Algunos que usan espejuelos, cuando usted se los quita y piensa, va a leer algo, ve algo, todo borroso. Si usted va conduciendo con un auto, usted tiene un espejuelo y usted no ve lo que viene. Usted no sabe si esa valla le está diciendo que tiene que reducir su velocidad, si hay un problema adelante, si la vía hay desviación, si es un cartel y usted tiene hambre, usted no se da cuenta de que hay un restaurante, nada.
Usted no sabe nada porque está fuera de foco. Usted no puede tener, pero cuando usted entiende esta doctrina de la resurrección, usted tiene una percepción clara. Es como si le ponen los lentes y usted comienza a verlo todo muy claro. Usted comienza a ver las cosas de una manera diferente. Usted sabe dónde hay peligro. Ya usted sabe la información cómo es. Usted sabe que hay posibilidades de entrar en el restaurante. Usted tiene un enfoque diferente, una vida diferente. Y eso es lo que provee a nuestra vida. Esa nos da dirección hacia dónde tenemos que enfocarnos. Y cuando usted entiende esto, usted sabe que el enfoque no es real, no necesariamente es en lo terrenal, sino en lo celestial. Si no es en las cosas de esta tierra, sino que significa que ahora, al tener usted una correcta perspectiva de que usted está aquí de paso, usted no se aferra a las cosas de este mundo, sino usted dice: tengo una vida que me espera mejor y donde voy a vivir toda la eternidad, así que estoy aquí de paso. Y usted no se aferra a los bienes materiales. Usted no se obstina con las cosas materiales. Usted sabe dónde direccionar su vida, porque usted ya ha comprendido que el cielo y la tierra pasa, que los deseos de este mundo son pasajeros, que toda la belleza de este mundo es efímera. Está ahora, mañana no está. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy hay abundancia, mañana hay escasez. Hoy estamos aquí, no sabemos mañana dónde. ¿Sí o no? Y entonces ya usted tiene una correcta perspectiva y usted sabe dónde tiene que poner sus prioridades. Sus prioridades tienen que estar en aquello que no perece, en aquello que es eterno. Sus prioridades tienen que estar enfocadas en Dios, en la vida espiritual y en su comunión con Dios. ¿Significa, pastor, que ya no voy a trabajar más? ¿Significa eso? No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Significa, pastor, que no voy a estudiar más? No se trata de eso. ¿Significa, pastor, que no voy a abrir un negocio ahora que las cosas están saliendo bien? No se trata de eso. Se trata de que tú lo puedes hacer, pero que tú no vas a permitir ni que tu trabajo ni que tus estudios ocupen el lugar de Dios en tu vida. Tú te vas a enfocar en priorizar lo espiritual antes que lo material. Tú vas a tener tu trabajo, sí, tú vas a ir a trabajar, tú te vas a esforzar en tus estudios, pero tú vas a darle el lugar prominente a Dios y todo lo demás viene a ser secundario. Dios es primero, todo lo demás después. Cuando Dios es primero, todo lo demás funciona correctamente. ¿Sí o no? Cuando tú pones a Dios primero, amado, todo lo demás funciona, hasta en las cosas más sencillas y prácticas. Hay veces nosotros nos afanamos y no venimos a la iglesia el domingo porque sabemos que los frijoles no se van a ablandar. Y cuando te quedaste son las 11 del día y lo que tienes son balines en la olla de presión. Pero tú dices: voy a dejarlo en remojo y me voy para mi casa de mi Dios. Voy a adorar su nombre. Y cuando tú llegas, están, que son una pastica. Porque Dios primero, lo demás después. Yo no sé si van a hacer una pasta o Dios te va a dar unos dientes sobrenaturales que cuando tú hagas así, ¡ja!, tú los muerdas y tú no sientas nada. Yo no sé, a lo mejor los dientes no son sobrenaturales, te los quitas y los pones al lado y te tragas esos balines. No sé qué vas a hacer. O si tienes una batidora, vas a acudir a ella. Lo cierto es que lo que tú recibiste aquí es más grande que los frijoles. Lo que tú has recibido aquí, aunque los frijoles hayan salido malos, aunque no te dio el tiempo, no importa. Lo que recibiste aquí es mayor, es más grande, es una bendición que te ayuda para esta vida y para la porvenir. O sea, eso nos da una correcta perspectiva, amado. El joven rico se fue triste. El hombre de Lucas 12, rico insensato, lo llama la Biblia, perdió todo en un segundo porque su perspectiva era terrenal. Y quería ser más granero y quería hacer más negocio y más cosas y se olvidó de Dios. Y cuando ya tenía tanta abundancia, Dios le dijo: bueno, te quiero decir que esta noche vienen por tu alma. Y lo que tú has hecho, y lo que tú has guardado, y lo que tú has acumulado, y las cuentas que tú tienes en el banco, ¿de quién va a ser eso? Se quedó. Y termina el Señor Jesucristo en esta parábola diciendo: así es el hombre que hace para sí tesoro y aquel que no es rico para con Dios. ¿Cómo yo puedo ser rico para con Dios? El hombre rico para con Dios es aquel que está lleno de Dios, que tiene una relación profunda y constante con el Señor y que mantiene una total cooperación con las agendas divinas. Ese es un hombre rico para con Dios. Quizás no tienes mucho materialmente hablando, pero tu cuenta en el cielo está cargada. Tu relación con Dios es mucho más. Esa bendición
es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Permita a Dios que nosotros podamos tener una correcta perspectiva de la resurrección de los muertos. Y termino con un pensamiento extraído del comentario Beacon, y dice: no hay nada tan loco como vivir para el tiempo y olvidar la eternidad. Vivir para uno mismo y olvidarnos a Dios. No hay nada tan loco, no hay nada tan descabellado como vivir para este tiempo y olvidarnos de la eternidad. No hay nada tan descabellado y tan loco como olvidar a Dios y vivir para nosotros mismos. Que vivamos para Dios y que dominemos y estemos firmes en esta victoria que ya Él alcanzó para nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. El domingo próximo continuamos con este tema para afianzar nuestra fe, afianzar nuestras creencias y ser constantes en ellas. Y trabajar sabiendo que el trabajo que estamos desempeñando para el Señor no es en vano. Tiene resultados eternos. ¿Cuántos creen eso, Todo lo que usted está haciendo hoy tiene resultados